Muy buenos días. Gracias por abrirnos sus hogares de tal manera que nosotros podamos llegar a ustedes con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Conectados a través de este sistema, podemos adorar juntos el nombre de nuestro Señor mediante la exposición de la palabra de Dios. El salmista dice: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Padre, y eso es lo que queremos hacer. Alabar tu nombre porque es digno de ser exaltado por todos los que te conocen, te buscan, te aman, te temen. Y en esta mañana hacemos precisamente eso. Te enaltecemos, te honramos, te adoramos con todo lo que tenemos y todo lo que somos, porque solamente tú y nadie más merece tal adoración y tal exaltación. Gracias por estar aquí en medio nuestro y estar allá con cada una de las personas que nos están escuchando. Todo lo que hagamos y digamos en esta mañana, en este diálogo, en esta conversación, exposición de tu palabra, lleva el propósito de bendecir, de animar, de consolar, de edificar y de permitir que cada uno de los que escuchan te conozcan mejor y puedan servirte de una manera apropiada. Gracias te damos, Padre. Bendecimos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días de nuevo. Espero que hayan tenido una excelente semana y gracias por estar poniendo atención a este mensaje de la palabra de Dios hoy, el domingo 25 de septiembre. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 6. Abra sus Biblias, manténganla abierta mientras dura la predicación de la palabra, porque esa es la única manera en que usted puede aprender. Leemos así, empezando en el versículo 2. Dedíquense a la oración, con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Amén. Bendita sea la palabra del Señor, siempre efectiva, eficaz, cumpliendo el propósito para el cual el Señor la envía. Y hoy no es la excepción. En esta mañana el título del mensaje es nuestra lista de oración. Vamos a hablar de lo que Pablo dice acerca de este tema muy importante, por cierto. La exposición de la palabra está basada en el pasaje que acabamos de leer en Colosenses 4, así que por eso les pido una vez más que mantengan sus Biblias bien abiertas en la versión que usted usa para poder ir siguiendo la explicación de cada uno de los versículos. Cuando Pablo escribe la epístola a los Colosenses, se encontraba bajo arresto domiciliario y encadenado a un soldado romano. Y sin embargo, en ningún momento de la carta nosotros leemos alguna queja, alguna palabra de lástima y de conmiseración por parte del apóstol Pablo. Es más, Pablo en estas condiciones no tenía ni idea de lo que él esperaba el día de mañana, no tenía ni idea de lo que el futuro le traería a su vida. Y aún así, estando en semejantes condiciones, privado de su libertad, ni siquiera por eso le pide a los hermanos de la iglesia de Colosas que oren. Él no les pide que oren para que sea puesto en libertad. Es curioso, pero Pablo tenía otras prioridades. Por eso es que llamamos al mensaje nuestra lista de oración. En la última parte de esta carta, ya estamos en el capítulo 4, Pablo da a sus hermanos creyentes de la iglesia de Colosas
un breve resumen de lo que debería ser la lista de oración nuestra. De nuevo, encadenado a un soldado romano bajo arresto domiciliario, el apóstol nos da sorprendentes instrucciones a aquellos que no que estamos privados de la libertad, estamos libres. Y sin embargo, oímos de alguien que estaba preso semejantes declaraciones. Esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, quisiera que usted y yo viésemos el contexto de este pasaje y las muchas maneras en que nosotros podemos aplicar esta sorprendente perspicacia de Pablo a nuestras vidas en el día de hoy. Nunca subestime el poder que tienen las cosas pequeñas. El hecho de que sean pequeñas en tamaño no significa que sean insignificantes y carentes de valor. Palabras que podrían parecer sin importancia, pero que algunas veces tienen la habilidad para cambiar la dirección o el curso de nuestras vidas. Acciones pequeñas que nadie las ve, que nadie las aplaude cuando nosotros las hacemos, sin embargo, hacen una gran diferencia, no solamente en nosotros, sino en las personas que están alrededor nuestro. Y cuando mezclamos las dos, una palabra sencilla con una obra pequeña, por cierto, usted se sorprenderá del efecto que eso produce. Estaba leyendo acerca de una dama que vivió alrededor de los años 1920. Su nombre es Emilia Earhart, piloto de aviación, mujer. En los años 1900, en la década de 1920, difícil por cierto, una década llena de prejuicios en contra de las mujeres que eran consideradas débiles, frágiles y buenas solamente para la casa. Ella no podía encontrar trabajo como aviadora hasta que en una ocasión la llamaron y le dijeron que habían conseguido fondos, alguien había auspiciado un viaje para volar cruzando el Atlántico. Era un vuelo transatlántico, sin escala, sin parar en ningún lado. Y la querían a ella por ser mujer y para darle esa oportunidad. El punto era que los que iban a pilotear esa nave no era ella, sino que eran dos hombres a los cuales le iban a pagar una buena cantidad de dinero por hacerlo, pero no a ella. Ella simplemente iba a estar ahí y después los demás iban a hacer la propaganda de que una mujer estuvo en la nave haciendo ese histórico viaje cruzando el Atlántico entre dos continentes. Emilia estuvo pensando cuál sería su respuesta hasta que la dio en una corta palabra, en una palabra sencilla. Cuando ella dio su respuesta, les dijo sí. Esa fue una palabra sencilla, corta, de mucho significado, que más tarde, 5 años más tarde, le valió a esta dama pilotear su propio avión y cruzar el Atlántico entre los dos continentes en un vuelo sin parar en ningún lado para constituirse en la primera mujer piloto, la primera mujer aviadora en la historia. Eso le dio mucho respeto, se hizo famosa y fue muy apreciada en todo el mundo. Y todo por una pequeña palabra que ella dijo, la cual fue sí. Esto me inclina a pensar que no hay, después de todo, palabras pequeñas e insignificantes o cosas pequeñas e insignificantes. Y espero que usted, después de este mensaje, pueda pensar igual. De nuevo, no hay palabras que sean insignificantes. Nuestro sí tiene que ser sí e ir seguido de una fuerte determinación y de expectativas por nuevas oportunidades. Las cosas que nosotros decimos y las cosas que hacemos significan mucho, tienen mucho valor y lo deben de tener. Pero nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Y el apóstol Pablo de seguro estaría de acuerdo con esto que estamos diciendo.
¿Por qué? Porque él mismo en 5 cortos versículos, esos 5 cortos versículos que acabamos de leer, que parece que no dicen nada, porque parecen 5 versículos de palabras insignificantes y de poco valor. Sin embargo, en esos 5 versículos el apóstol Pablo destacó la importancia de las palabras sencillas y pequeñas, pero en ningún momento insignificantes. Y al mismo tiempo también destacó la importancia de acciones pequeñas, de acciones que no son pomposas, de acciones que no traen la atención a nosotros mismos, sino que van en beneficio de gente alrededor nuestro. En esos 5 versículos, los primeros 3, versículos 2, 3 y 4, el enfoque de Pablo es en el sentido vertical, hacia arriba, buscando el rostro de nuestro Señor. Y lo hacemos así en la medida que traemos delante de nuestro Señor nuestras oraciones por aquellas personas que están en el círculo de la fe. Es decir, que en esos versículos 2, 3, 4, oramos por personas que sí conocen al Señor, que sí tienen conocimiento de quién es Jesucristo, personas que han recibido el regalo de la salvación a través de confesar y declarar el nombre de Jesús. Y también Pablo declara en estos versículos 2, 3 y 4 oraciones específicas que él les pide a los hermanos de la iglesia de Colosas. Luego en los versículos 5 y 6, la aproximación, el enfoque del apóstol Pablo cambia. De aquellos que eran parte del círculo de la fe, ahora cambia a aquellos que no eran parte del círculo de la fe. Ahora estamos mirando alrededor nuestro para darnos cuenta de aquellas personas que están fuera del círculo de nuestra fe. Es decir, el enfoque va hacia personas que no conocen a Cristo, no saben quién es el Señor, no sirven al Señor, no han recibido el regalo de la salvación de parte de Cristo. De nuevo, los versículos 2, 3 y 4 son dirigidos a los que están dentro de la fe. Y el apóstol Pablo ora. En ningún momento ora para llamar la atención a él mismo. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer igual. Cuando nosotros oramos por aquellos hermanos que están dentro del círculo de nuestra fe, que compartimos la misma fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos, pero no para que la gente ponga sus ojos en nosotros. No oramos tampoco para usar palabras que sean difíciles, palabras que sean impresionantes o complicadas, pero sí oramos con sinceridad. Con sinceridad oramos a un Dios que nos escucha y que esperamos en Él por una respuesta. Es decir, que aquí vemos en los versículos 2, 3 y 4 la oración, cómo debe de ser una oración por aquellos que comparten esa fe que nosotros tenemos en Jesús. Y luego en los versículos 5 y 6 vemos la manera como nosotros caminamos, la manera como nos comportamos. La idea es en la manera como nos conducimos. Trata acerca de nuestra conducta y lo hacemos, nos conducimos de tal manera que aquellos que están fuera de la fe lleguen a interesarse a tal punto que no puedan ignorar o pasar por alto el hecho de que nosotros somos diferentes de las personas promedio que viven alrededor nuestro. Espero me esté usted siguiendo. Así que en el versículo 2 de Colosenses 4, Pablo dice, dedíquense. Otras versiones dicen, perseveren. Alguien que es un dedicado, alguien que persevera en hacer algo específico, obviamente es un apasionado en hacer esa cosa específica por lo cual él persevera y se dedica. Por lo tanto, la idea es que el apóstol Pablo está diciendo, perseveren vigilando en oración
con acción de gracias. Eso es lo que originalmente dice. Pablo les hace un llamado a ser consistentes en la disciplina de la oración, y siendo la oración una acción vigilante y que termina siempre, o que debe de terminar siempre, en acción de gracias, recibiendo en adelantado y por lo que hemos pedido y dándole gracias a Dios por ello. Yo veo una pasión del apóstol Pablo al hacer esta declaración de perseverar, de dedicarse, de ser específico, lo cual me indica que la oración que nosotros hacemos por la gente que está en el círculo de la fe nuestra no es una acción, no es algo pasivo, es más bien activa. La oración debe ser hecha con atrevimiento, debe ser hecha con denuedo, no con debilidad. Por eso es que el escritor de Hebreos dice: acerquémonos atrevidamente delante del trono de la gracia. Es decir, acerquémonos llenos de confianza que a quien vamos nos va a escuchar y nos va a responder. Pero al mismo tiempo que lo hacemos con ese denuedo, con esa confianza, con esa seguridad, también lo hacemos con humildad, reconociendo que el Señor es soberano y que toda prerrogativa, que Él tiene el derecho a contestar como Él quiera, como Él desee. Debemos orar también con una mente que sea vigilante, con una mente que sea alerta y con un corazón agradecido. El estar en oración por las personas que comparten nuestra fe con nosotros no es un tiempo de soñar, no es un tiempo de divagar en nuestros pensamientos, sino que es un momento en que expresamos esos pensamientos con devoción, lo hacemos con claridad. No murmuramos, sino que hablamos claro, somos específicos y venimos con un sentido de vigilancia, con un sentido de tener en la mente una misión clara, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Hacer esta clase de oración sencilla, con palabras cortas, no con palabras rebuscadas ni complicadas, una oración atrevida, con denuedo, llena de confianza, de expectativa y fe en nuestro Señor Jesucristo, no es nada fácil. Es un trabajo serio, requiere concentración, es hecha porque fíjense, cuando nosotros venimos a orar, lo hacemos confiando en alguien a quien nosotros no estamos viendo. Usted está haciéndolo por fe, aunque no sienta y aunque no escuche nada, y sin embargo usted tiene la convicción que la persona a la cual usted ora, la persona a la cual usted se está dirigiendo está ahí, aunque usted no lo vea. Me refiero al Señor Jesucristo. En el versículo 3, el apóstol Pablo dice: a la vez, oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para comunicar el misterio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. Es decir, que no solo debemos dedicarnos a una oración, sino también debemos ser visionarios. Fíjense la visión de Pablo al pedir esta oración. Oren para que el Señor nos abra puerta. Oren para que haya expectativa en nuestro corazón, de tal manera que el Señor nos dé citas divinas, nos abra un camino, nos haga una senda para que nosotros podamos hacer el trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? De poder compartir esto que tenemos, que conocemos, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje que es el único que tiene promesas de vida eterna. Pablo en ningún momento, aquí en este versículo que usted está viendo en la pantalla, en ningún momento titubea cuando dice: oren por mí y también por mis compañeros, oren por nosotros. En ningún momento tiene dudas de orar de esa manera. Así que esto nos da ánimo a nosotros también, para que no tengamos pena en admitir que en ocasiones nosotros necesitamos oraciones, porque también tenemos necesidades. Yo no sé las necesidades que usted está pasando en este momento,
me imagino que las tiene. En muchos casos quizás sus necesidades sean profundas, pero no las conocemos, y quizás no las conocemos porque usted mismo no las comparte, y no las comparte porque quizás le da pena. Pero siga el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es de frente, él ni siquiera está esperando que le pregunten, ¿tienes alguna necesidad de oración, Pablo? Sino que él de por sí, por su propia voluntad, le comparte a los hermanos de la iglesia de Colosas las necesidades que él estaba teniendo en ese momento, y les pide a los creyentes entonces que oren por esas necesidades. Que lo mismo nos anima el apóstol Pablo a nosotros a hacer. Literalmente lo que Pablo está pidiendo es que Dios les conduzca, los dirija y les abra una puerta para que ellos pudiesen continuar compartiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo al tiempo de Jesús, a la manera de Jesús, y de una forma clara y precisa como debe de ser, tal como dice el versículo 4. Oren para que yo presente con claridad. ¿Qué cosa? El mensaje del Evangelio. Oren para que yo lo presente con humildad. Oren para que yo sea específico. Oren para que sea efectivo, para que sea claro, para que nadie quede confundido. Oren para que yo lo haga como debe de ser, como me es preciso hablar. Es decir, escogiendo bien las palabras, teniendo una buena actitud, no escogiendo palabras rebuscadas y difíciles de entender, de tal manera que la persona con quien nosotros compartimos el mensaje del Evangelio, lejos de clarificarle sus dudas y acercarle al Señor, termine más distanciado y confundido en su mente. Leyendo uno de las citas de gente que temía a Dios y que vivió antes, me topé con una cita del teólogo británico C.S. Lewis, el cual dijo lo siguiente, y voy a abrir la cita. Jesús dijo a Pedro, Pedro, apacienta a mis ovejas, dice C.S. Lewis. Apacentar, usted sabe, usted conoce esa palabra, quiere decir cuidar o quiere decir alimentar. Eso es lo que C.S. Lewis está diciendo que Jesús le dijo a Pedro, y efectivamente eso está en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús, a la orilla del mar de Galilea, camina con Pedro y le dice, Pedro, apacienta a mis corderos. C.S. Lewis continúa y dice, el Señor Jesús también le dijo a Pedro, apacienta a mis corderos. Luego añade, pero hay quienes les ponen la comida tanto a los corderos como a las ovejas tan alto que los pobres animalitos no pueden alcanzarla y comerla. Es como si esta gente hubiera entendido que el Señor le dijo a Pedro, añade C.S. Lewis, apacienta a mis jirafas. Bien cómico, bien divertido, pero a la vez bien dicho, porque usted no es una jirafa, ni yo tampoco. Usted es una oveja igual que yo. Por eso es que deliberadamente, domingo a domingo, usted se habrá dado cuenta, y esto lo digo dándole la gloria al Señor, trato de mantener esta conversación que tengo con ustedes semana tras semana a un nivel básico, porque mi interés no es impresionarlo con un vocabulario elocuente, y mi interés es que no pasemos por alto ni una sola palabra de lo que estamos aprendiendo. Y si es verdad que en ocasiones yo le digo el griego, en el idioma original dice eso, y eso lo hago esporádicamente, no es para impresionar a nadie, sino que se hace exclusivamente con el propósito de ampliar el significado de la palabra, traer un poco más de luz, traer un poco más de color al mensaje y más profundidad al significado. Eso es todo. El propósito es de que usted entienda lo que ha oído
que usted quede claro en lo que ha oído y que usted esté creciendo no solamente en la gracia, sino también en el conocimiento de Dios. Pues bien, entonces hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que con respecto a los de adentro, a los que están en el círculo nuestro de la fe, vamos a orar por ellos de una manera continua, persistente, constante. Lo vamos a hacer específicamente y apasionadamente por las necesidades que ellos han compartido con nosotros. Eso hace Pablo. Pablo es bien claro y le dice, Señor, ayúdame, dirígeme, quiero hacer esto bien. Y sin tu ayuda, definitivamente no podré hacerlo. Tremenda oración, corta, sencilla, pero eficaz. Le dijo de todo. Separado de ti, no puedo hacerlo. Te necesito. Guíame y dirígeme, porque sin ti no puedo hacer nada. Ese es el apóstol. Y así es como nosotros también tenemos que orar. Lo segundo, que ya les compartí y lo vuelvo a resumir, es que Pablo aborda la situación de aquellos que no conocen al Señor, que están fuera de ese círculo nuestro de la fe y que están espiritualmente hablando perdidos, apartados del Señor. En el versículo 15, escuche usted. Con respecto a ese grupo de personas que están fuera del círculo nuestro de la fe, Pablo escribe y dice, anden sabiamente. ¿A quiénes les dice que anden sabiamente? A nosotros, a los creyentes en Cristo. ¿Qué les pide que anden? ¿Qué es andar? Comportarse. Está hablando de la conducta, está hablando de la manera como nos conducimos. Y nos dice que con respecto a esta gente que todavía no tiene conocimiento del Señor Jesucristo, usted y yo que sí conocemos al Señor, tenemos que hacerlo de una manera sabia para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Es decir, que se está refiriendo a nuestro comportamiento, y lo interesante del idioma griego original en que fue escrito este pasaje es que se está haciendo una clara referencia a los que están afuera. ¿Por qué? Porque es que nos dice que caminemos sabiamente, específicamente con respecto a la gente que está fuera del círculo nuestro de la fe, porque los que están afuera, mi amado hermano, usted que me escucha, ellos no están escuchando ni media palabra de lo que estamos diciendo en este momento, en esta mañana. Ellos no escuchan nada de esto, ellos no saben esto. Lo más probable es que entre ellos haya gente buena y bien intencionada, pero no tienen fe en Cristo y por lo tanto están apartados de Dios, y por estar apartados de Dios están perdidos, divagando sin rumbo y sin dirección y en camino a la condenación. Y a eso es lo que Pablo nos dice que nosotros tenemos que ganar. Ahora, ¿cómo debemos comportarnos con gente así? Esa es la pregunta nuestra y eso es lo que Pablo nos dice, nos responde. Nos dice que con respecto a estas personas debemos de comportarnos sabiamente. A veces el vocabulario que utilizan estas personas no es el mejor, no es el más placentero. Algunas veces es profano, utilizan palabras sucias, ofensivas a nuestros oídos. Pero tengamos en claro que la misión suya es pescar. La misión suya es ir tras los peces. La misión suya no es limpiar los peces, ese es el trabajo de Dios. Nosotros solamente tenemos que ir y compartir el mensaje y nada más. Usted no se preocupe del resto. Ellos están fuera de la fe, no saben lo que usted y yo sabemos. Así que no los vamos a hacer a un lado simplemente por la clase de vocabulario que ellos tienen. No. Les vamos a decir que los amamos y les decimos que ellos son de gran importancia para nosotros. En pocas y cortas y sencillas palabras les hacemos saber que son personas importantes y significativas para nosotros. Ahora bien, la palabra sabiduría es la palabra Sofía, es un bonito nombre, Sofía. Y Sofía significa la capacidad para entender y para funcionar apropiadamente. Esto significa que cuando usted entiende, usted tiene sabiduría y la pone en acción.
¿Sí ve? Cuando no entiende, no tiene sabiduría y no puede poner nada en acción. Sabiduría es la habilidad para discernir lo que es correcto, lo que es verdadero y lo que es duradero. Usted entiende esto. Todos entendemos esto. Todos los que están escuchándome y que son creyentes en Cristo entienden lo que significa estas palabras correcto, verdadero y duradero. Cuando usted hace lo que es correcto, simplemente usted es una persona sabia. Cuando usted habla la verdad, usted simplemente es una persona sabia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora bien, cuando usted y yo terminemos este mensaje, usted tiene una misión, ¿sí ve? Porque ese es el desafío nuestro. No puede usted oír la palabra de Dios sin que sea desafiado. Entonces no valió la pena escuchar nada. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, la palabra nos desafía. No yo también soy desafiado por la palabra. Usted no me rinde cuentas a mí, no es lo que yo le estoy diciendo que haga, es lo que Dios nos está diciendo que haga. Yo soy desafiado cuando leo la palabra y le estudio la palabra de Dios. Y usted igual, cuando yo vengo el domingo y se le explico, es Dios desafiándolo a usted porque usted ha entendido el mensaje. Ahora bien, cuando termine este mensaje, usted le dije que tenía una misión. ¿Cuál va a ser esa misión? La misión suya es que usted se va a mover, va a caminar, se va a conducir, va a vivir entre gente que está afuera. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Usted los va a encontrar en todos lados, en sus lugares de trabajo, en su vecindario, en los lugares donde compra la comida, los sitios que usted frecuenta para hacer sus compras y todo eso. Están por todos lados. Así que desde ya anticipe eso. Usted se va a mover dentro de un círculo de gente que están fuera del círculo de la fe suya. No dejen que eso lo tome por sorpresa. Hay mucha gente que solamente quiere estar con gente de fe. No vaya a la esquina con alguien que no conoce al Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a impactar a alguien entonces? Nunca. Porque nunca va a estar en contacto con los de afuera, con gente que está fuera del círculo de nuestra fe. Así que la gente del mundo hace cosas que usted, que conoce al Señor, nunca las haría. Pero es que son gente del mundo, no tienen otra manera de hacerlo. Eso es todo lo que saben y nosotros también éramos como ellos cuando no conocíamos al Señor. Ahora, pero como usted ahora camina con el Señor y lo hace con sabiduría, usted no se va a olvidar que el hacer ciertas cosas que usted más nunca haría porque ahora usted conoce al Señor, eso es una realidad en la vida de alguien que no conoce a Cristo. Así que usted no se va a escandalizar. ¿Por qué se va a escandalizar? ¿Por qué va a poner usted falsas expectativas en que alguien haga algo cuando en realidad no sabe cómo hacerlo? No podemos. Así que seamos realistas. Y si nos topamos con gente fuera de nuestro círculo de la fe, con gente que no conoce a Cristo, esperemos cualquier cosa, porque eso es todo lo que ellos saben. En la última parte del versículo dice, redimiendo bien el tiempo. Yo no sé cómo lo dice la versión que usted tiene delante suyo, pero redimir significa utilizar, aprovechar. La idea es esa, que nosotros no podemos desperdiciar el tiempo. No podemos darnos ese lujo de desperdiciar el tiempo, porque el tiempo es vida y cuando desperdiciamos el tiempo estamos desperdiciando la vida también. Así que lo vamos a utilizar el tiempo de la mejor manera posible. Y el apóstol Pablo termina en el versículo 6 diciendo que la palabra de ustedes, si ven lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, a aquellas gente que están lejos de Jesucristo, fuera del círculo de nuestra fe, que la palabra que nosotros vamos a utilizar sea siempre agradable. Siempre agradable. ¿Qué más? Sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Usted y yo tenemos que saber responder, tenemos que escoger las palabras correctas, el momento correcto, la actitud correcta. Y cuando hacemos eso, vamos a tener mucho cuidado qué es lo que sale de nuestra boca. Y lo que sale de nuestra boca tienen que ser palabras agradables, que sean sazonadas con sal. ¿Sí? La sal es un agente preservador, es un agente que da sabor a algo que está desabrido. La idea es que usted y yo tenemos que ser
gente que preserve el bien en esta sociedad y gente que tenga vida, que tenga salsa, que tenga ánimo, gente que tenga sabor cuando abre su boca, que diga palabras que sean agradables a los oídos de los demás. También la palabra sal conlleva la idea de ser considerado y reflexivo, conlleva la idea de tener buen humor, de no ser una persona áspera y tosca. ¿Por qué? Porque aquellos que no conocen al Señor Jesucristo ponen atención a una persona que es agradable, ponen atención a una persona que tiene buen humor, ponen atención a una persona que es considerada y reflexiva. ¿Por qué será que ponen atención? Porque por alguna manera la gente que no conoce al Señor Jesucristo tiene un mal concepto de nosotros los creyentes en Cristo. Piensa que nosotros somos personas inflexibles, personas aburridas, personas con una cara larga, personas con una cara con circunstancias. Por lo tanto, cuando nos ven que no somos así, sino que somos personas con sal, que tenemos buen humor y que somos agradables, ellos terminan sorprendidos y van a querer saber qué es lo que está pasando con nosotros. Cuando ellos quieran saber qué es lo que está pasando con nosotros, esa es la puerta que se nos abre para que nosotros compartamos el Evangelio y les digamos la razón nuestra de tener gozo, de tener sabor, de tener sal, de ser personas agradables, reflexivas y consideradas. Así es como trabaja. No se lo digo yo, esto es lo que dice la palabra del Señor. Y quiero darle 3 palabras, 3 para aplicar, 3 ideas, 3 sugerencias. La primera, fortalezca su compromiso para orar. Fortalezca su compromiso para orar. ¿Qué quiero decir? Miren lo que dice el versículo 2, otra vez. Perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Es decir, tenga un compromiso de ser consistente, persistente en lo que usted va a hacer con respecto a la oración. No sea una persona que lo hace hoy y después lo vuelve a hacer dentro de un mes. Eso no hay nada de perseverante, de ser consistente en ello. Perseverante y consistente es una persona que hace de esa acción una disciplina fundamental y prioritaria en su vida. Eso es lo que quiero decir con el primer punto, de fortalezca su compromiso para orar. Haga de la oración un compromiso diario. Eso nos evitará, usted aprenderá a orar mejor y evitará el uso nuestro de palabrerías innecesarias. Número 2, pida mayor sabiduría en su caminar. Qué buena que es esto. Pablo lo hace en el versículo 5. Anden sabiamente para con la gente de afuera, aprovechando bien el tiempo. Es como que nosotros le decimos al Señor, Señor, ayúdame a ser agradable en todo lo que digo y en todo lo que hago. Ayúdame a ser sabio, ayúdame a ser una persona considerada. Prevénme de ser tosco, prevénme de tener una mala actitud con las personas que están alrededor mío. Dame sentido común, dame tacto, ayúdame a pensar antes de responder. Y la última, ponga atención a gente fuera de su círculo de la fe. De nuevo, no nos escandalicemos por lo que la gente que no conoce a Cristo diga o haga. ¿Por qué nos vamos a escandalizar? Eso es todo lo que ellos saben. Eso es todo lo que ellos saben decir y hacer. No les dé una letanía de cosas de lo que tienen que hacer y de lo que no tienen que hacer, porque ellos no necesitan una lista interminable de cosas. Lo que ellos necesitan es al Salvador. Eso sí necesitan. Y eso se lo podemos dar nosotros. Eso lo podemos compartir nosotros, así como alguien un día los compartió con nosotros también. Si ve, la gente que está fuera de nuestro círculo, ellos nos están observando y escuchando. Y lo menos que nosotros podemos hacer es lo mismo por ellos. Escucharlos y observarlos. Incline su rostro para orar. Padre amado, te damos gracias por estas palabras del apóstol Pablo. Gracias por estos consejos con respecto a cómo tenemos que orar con gente que comparte con nosotros la misma fe y cómo tenemos que orar
por gente que no tiene a Cristo en su corazón y necesitan dirección porque están perdidos. Ayúdanos a ser perseverantes en este trabajo, a ser determinados y a tener un compromiso serio con respecto a esta disciplina de la oración. Oramos agradecidos por el apóstol Pablo y por las palabras que él, aunque no estaba libre, sino que estaba detenido, encadenado, un soldado romano, bajo la inspiración de tu Santo Espíritu, nos dio tremendas instrucciones con respecto a cómo vivir en medio de personas que conocen y no conocen al Señor. Padre, te pido que en esta hora tú intervengas en la vida de cada persona que nos está escuchando y traigas el favor, la bondad, la misericordia y la compasión tuya para que ellos encuentren alivio a cualquier situación adversa por la que estén pasando. Oramos, mi Dios, en fe, pidiendo que específicamente tú te hagas cargo de aquellas situaciones que están incomodándolos, poniéndolos inquietos, ansiosos y afanados. Traemos delante de ti toda carga y todo peso con el cual nosotros no podemos más y estamos convencidos, mi Dios, que al dártelo a ti para que tú lo manejes, nuestros hombros experimentarán alivio y nuestras manos también. Nuestros brazos cogerán fuerzas y nuestras fuerzas serán renovadas por ti. De manera especial y específica pedimos a todos los hermanos que nos están escuchando que oren por nosotros, que estamos bajo amenaza de un huracán que se está aproximando a nuestras costas. Pedimos la protección de Dios, pedimos que el Señor, el cual es soberano sobre toda la creación y al cual le obedecen los mares, los climas, las tempestades y los vientos, diga la palabra para que esta tormenta no nos toque ni cause daños materiales ni de vida a nadie en toda esta sección y área donde está la amenaza de huracán. Padre, protege nuestras casas, protege nuestras vidas, protege a las personas mayores, a las personas desamparadas que están en la calle. Mi Dios bendito, ten misericordia de nosotros y líbranos de esta tormenta que está amenazando allá en las aguas. Llévatela, que se pierda en las aguas, mi Dios, donde no haga daño a nadie. Debajo de tus alas nos vamos a refugiar hasta que haya pasado el peligro. Y te vamos a creer de que tú eres Señor y has dicho la palabra y nos vas a librar de esta amenaza que está encima nuestro. Bendecimos tu nombre, Señor. Pedimos una semana de tu cuidado, de tu presencia, una semana de ánimo bíblico a través de tu palabra. Pedimos una semana de reflexión en lo que hemos escuchado hoy. Pedimos una semana de tu protección, de tu provisión y liberación, Padre, para cada uno de nosotros y de nuestras familias extendidas. Mi Dios, esperamos una semana de buenas noticias en las diferentes áreas donde estamos siendo desafiados. Tú puedes hacerlo y nosotros te estamos confiando a ti. Recibe el honor y la alabanza, Padre, la adoración para ti y nadie más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias por haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Y ahora vaya, vívalo y sírvale al Señor con todo su corazón. Los esperamos el próximo domingo y lo digo en fe. Lo digo en fe. Con estas tormentas no se sabe. Si nos llega a afectar, podríamos perder la electricidad. Pero estamos confiando que eso no va a pasar y que el Señor nos va a tener de vuelta aquí el próximo domingo con un nuevo mensaje en la palabra de Dios. Los bendecimos, mi esposa y yo, desde acá. Que Dios los guarde a lo largo de esta semana. Amén.